Tema 3. Muy bien, nuevamente me presento, soy el licenciado Dino Valdés y vamos a continuar con el tema que indica presentación de los datos. Acá vamos a ver sobre todo la presentación, la visualización de los datos mediante los gráficos. ¿Está bien? Entonces vamos a tomar en cuenta la gráfica de los datos. ¿Y por qué? Vamos a comenzar de esta manera, ¿no? Vamos a decir, ¿qué es visualizar? Presentar los datos para nosotros es representar mediante gráficos esa información, ¿no? En lugar de las tablas de frecuencia que ustedes han visto, que hemos visto en el tema 2, ¿no? Vamos a utilizar gráficos para entender qué patrones, qué tendencias, qué relaciones existen en nuestros datos, ¿sí? Es interesante porque un gráfico dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y es algo que en estadística se utiliza bastante, ¿sí? Se utilizan gráficos justamente para que las personas que miran esos gráficos entiendan mejor la información estadística. Entonces, nosotros vamos a ver sobre todo cuatro gráficos. También vamos a hablar de los gráficos de barras, el gráfico de pastel, el gráfico de líneas y el histograma. Entonces, son cuatro gráficos que vamos a estudiar en esta parte y vamos a repasar. ¿Está bien? A ver, entonces comenzaremos diciendo lo siguiente. ¿Por qué visualizamos datos? Bueno, primero, un gráfico como el que ustedes ven acá nos permite identificar patrones. Por ejemplo, acá si analizamos en el tiempo, digamos en los meses, las ventas de podría ser de una tienda, ¿verdad? Podríamos evaluar qué ocurre con las ventas. Si se están incrementando en el tiempo, podríamos observar un patrón, una tendencia creciente o decreciente, ¿no? La información que nosotros estamos representando en este gráfico de líneas nos está mostrando un patrón, ¿no? Podría ser ascendente, descendente, ¿no? Evaluamos de esa manera, mediante el gráfico, cómo se está comportando las ventas de mi negocio. Otra, digamos, otra razón por la que utilizamos gráficos es para comparar cantidades. Por ejemplo, si yo evalúo cuántos estudiantes de estadística, cuántos estudiantes de informática, cuántos estudiantes de economía, de administración, o sea, podría evaluar la cantidad de estudiantes que hay en las carreras de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y mediante este gráfico yo estoy evaluando, comparando qué carrera tiene más estudiantes, qué carrera tiene menos estudiantes, ¿verdad? Entonces uno evalúa mediante este diagrama de barras, este gráfico de barras, comparo, ¿no? Y analizo dónde tenemos mayor frecuencia, la barra va a ser más alta, dónde tenemos menor frecuencia, ¿verdad? Entonces, la comparación de las frecuencias lo podemos hacer mediante estos gráficos también. Otra razón para utilizar gráficos estadísticos para presentar estos datos es también para detectar algunas anomalías o algunos datos que son atípicos, se llama. En estadística, los datos atípicos son datos que están alejados del conjunto, digamos, son datos que no se comportan como la mayoría de los datos, ¿ya? Y por lo tanto son datos que podrían tener alguna observación, ¿sí? Podríamos analizar por qué esos datos están alejados, por qué esos datos no están siguiendo el patrón, ¿no? Por ejemplo, acá si ustedes ven, esta es una relación de las horas de estudio de un estudiante y la calificación que obtiene en un examen. Entonces, podríamos ver que aquí este punto es atípico porque es un estudiante que ha estudiado 8 horas para el examen, pero que ha obtenido una calificación muy baja, ¿no? Entonces, no sigue el patrón que lo lógico sería que mientras más horas estudiamos para el examen, ¿verdad? Tenemos una calificación más alta, ¿no? O sea, más probabilidad de tener mejores notas, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve un gráfico, también puede identificar algunos datos que no se comportan de forma digamos, general como se está realizando en los otros casos.
Bueno, entonces, nuevamente, ¿por qué visualizamos datos? Primero, para identificar patrones. ¿Qué comportamiento tienen los datos? Segundo, comparar cantidades. Tercero, detectar anomalías, detectar algo raro en estos datos. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer gráfico. Les dije, vamos a revisar cuatro gráficos. El primero se llama gráfico de barras. Si ustedes han leído nuestro resumen, ¿verdad? En el tema 3 hablamos de estos gráficos. Entonces, ¿qué es un gráfico de barras? Un gráfico de barras utiliza rectángulos, ¿ya? Vamos a decir estos rectángulos, donde la altura, ¿no? Corresponde a la frecuencia, ¿sí? Este tipo de variables está, digamos, orientado sobre todo para variables cualitativas, ¿ya? Cualitativas. Por ejemplo, acá, si le preguntamos a los estudiantes qué deporte prefieren, ¿no? ¿Qué deporte les gusta? Y podríamos entonces hacer este gráfico, ¿no? A partir de la frecuencia de las respuestas, por ejemplo, ¿cuántos prefieren el fútbol? ¿Cuántos prefieren básquet? ¿Cuántos prefieren vóley? ¿Cuántos prefieren natación? ¿Verdad? ¿Cuántos prefieren atletismo? Por lo tanto, nosotros podemos ver mediante estas barras, la altura representa la frecuencia. Podemos ver que fútbol son 45 estudiantes los que prefieren, básquet 30, vóley 20, natación 15 y atletismo 10. Podría ser. Entonces, aquí estoy comparando, ¿no? El gráfico de barras es útil para comparar distintas categorías, ¿no? Ver, digamos, qué categoría tiene más frecuencia, qué categoría tiene menor frecuencia, ¿sí? Entonces, es útil un gráfico de barras para comparar las frecuencias de las respuestas en las categorías de una variable cualitativa. ¿Está bien? Esa es la idea en este caso. Entonces, estos gráficos de barras, ustedes seguramente los han visto, ¿no? En algún, tal vez en alguna publicación, a veces en la prensa, ¿verdad? En los noticieros nos dan información estadística y estas gráficas aparecen. Entonces, uno comparando estas barras, evalúa, ¿no? ¿Qué categoría tiene más frecuencia y qué categoría tiene menor frecuencia? Otra gráfica que también es, bueno, este es otro ejemplo. Miren, ¿de dónde sale el gráfico de barras? El gráfico de barras sale de la tabla de frecuencias. Acá pueden ver una tabla de frecuencias de el número de pacientes que son atendidos en distintas unidades de un hospital, ¿ya? Por ejemplo, en cuidados eh, digamos, cardíacos, ¿no? Tenemos en emergencia, en cuidados intensivos, en maternidad y en cirugía. Entonces, acá, este es el número de pacientes en cada unidad del hospital. Esta frecuencia absoluta la vamos a representar mediante este gráfico de barras, ¿no? Pueden ver acá en qué unidad se tiene mayor frecuencia de pacientes. Podemos ver que la barra que tiene mayor frecuencia es cirugía, ¿verdad? Con 4.600 casos. ¿Y en qué unidad se atienden menos pacientes? Podemos ver que la que tiene menor frecuencia, la barra más pequeña, es la de cuidados intensivos, que tiene 340 casos. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, eso representa un diagrama de barras. En este caso, la variable es la unidad del hospital. ¿En qué unidad de hospital, no, se atienden? Y el número de pacientes es la frecuencia, ¿ya? Entonces, podemos evaluar y comparar, ¿no? ¿Qué unidad del hospital tiene más pacientes? Podría ser, por ejemplo, otro ejemplo en un hospital, por ejemplo, uno va y hay distintas especialidades, ¿verdad? Podría ser por especialidad, digamos, odontología, pediatría, ¿no? Oftalmología, ¿verdad? Entonces, tenemos varias especialidades. Entonces, la idea sería hacer un diagrama de barras para comparar cuántos pacientes se atienden en cada especialidad, ¿no? Así podríamos saber qué especialidad tiene mayor número de pacientes atendidos, ¿no? O tiene mayor número de pacientes que requieren esa atención. Tomen en cuenta que en estos gráficos de barras, la altura de la barra es proporcional a la frecuencia. ¿Qué significa eso? Si la frecuencia es alta, como en cirugía, la barra va a ser de la misma proporción, ¿no? Aquí sería 4.600. Miren cómo cada, cada espacio acá representa 1.000 unidades, ¿no? Entonces es proporcional.
Por ejemplo, en emergencia tenemos casi la mitad de la frecuencia en cirugía, ¿verdad? La barra es casi la mitad, digamos, son 2.245 pacientes. Entonces, ese es un diagrama de barras, ¿no? Es un gráfico que permite comparar distintas categorías de la variable. Y simplemente la altura es la frecuencia, puede ser absoluta o relativa, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a basar en frecuencias absolutas, en los números absolutos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del gráfico de barras, hay distintos tipos de gráficos de barras. Por ejemplo, en estos gráficos podemos observar, a ver, los verticales, que son los más comunes, las barras se dibujan hacia arriba de forma vertical, ¿verdad? Es lo que, por ejemplo, este gráfico es un gráfico de barras vertical, ¿no? Porque están de forma vertical. Pero también existen las gráficas de barras horizontales, o sea, solamente cambiamos los ejes. En este caso, horizontalmente tenemos, cada barra representa a una categoría y de forma horizontal, digamos que la frecuencia es la longitud de la barra, ¿no? De forma horizontal, ¿sí? También tenemos barras agrupadas. ¿Qué significa eso? Cuando tenemos más variables para comparar, entonces podemos utilizar barras agrupadas. Acá, por ejemplo, las barras de color celeste indican la frecuencia de un tipo de variable y las barras de color naranja indican la frecuencia de otro tipo. Entonces, a este tipo de gráfica se le llama barras agrupadas. Y tenemos las barras apiladas. Las barras apiladas es en realidad una barra sobre la otra. Por ejemplo, tenemos 20 casos acá en la barra rosada y encima tenemos 35 casos en la barra de color naranja, ¿sí? Acá tenemos 40 casos y encima tenemos 25. En este caso, las barras apiladas no son muy comunes, ¿ya? Pero a veces se utilizan para determinar, comparar del total de respuestas, cuántos corresponden a una categoría, digamos, los rosados, y cuántos corresponden a una categoría, digamos, los naranjas. Entonces, así tendríamos las barras apiladas, una barra sobre la otra. Y las barras agrupadas sería una barra al lado de la otra, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro gráficas de barras que ustedes pueden ver cuando se utiliza este tipo de comparaciones. Visualmente vamos a evaluar y vamos a comparar. ¿Está bien? A ver, podríamos tomar en cuenta este primer ejercicio. A ver, acá tenemos cuatro gráficos de barras. En el primer caso, ¿qué tipo de gráfica es este primer caso? ¿Qué dice? Verticales. Vertical, Gráfico ¿correcto? vertical. Las barras son verticales, correcto. En este otro, en este otro caso que está al lado derecho acá, ¿qué tipo de gráfica de barras es? Horizontal. Horizontal. Horizontal, ¿verdad? Miren acá, ¿qué significa? Dice, son los viajeros. ¿Cuántos viajeros? Digamos, si vamos al aeropuerto, ¿qué tal? Al aeropuerto y preguntamos a los turistas, ¿no? ¿De dónde viene? Entonces tenemos aquí distintos países, Argentina, Perú, Chile, Brasil. La barra tiene una longitud. Esa es la frecuencia. Aquí podemos observar que más viajeros son de Chile, ¿no? Entonces, este es un gráfico de barras horizontal, ¿no? Acá abajo tenemos también una gráfica de barras, pero esta vez tenemos dos series, una serie de color azul que corresponde a una variable y una serie de color naranja que corresponde a otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de gráfica sería esta? Agrupada. Gráfico agrupado. Agrupada, ¿no? Una barra está al lado de la otra, entonces eso representa una gráfica de barras agrupada. Muy bien. Y en la última gráfica, ¿qué tipo de gráfica? Acá tenemos algo parecido, ¿sí? Pero son las barras una encima de la otra. ¿Cómo se llama esta gráfica? Apilada. Apiladas. Eso, gráfica de barras apiladas, ¿no? Entonces, una barra sobre la otra. No es muy común, les decía, pero esas son las formas de representar los gráficos de barras, ¿no? A veces hacemos gráficas verticales, a veces hacemos gráficas horizontales, ¿no? Generalmente son verticales, pero
a veces uno también depende mucho de, si hay mucho texto en las categorías, a veces conviene que sean horizontales, ¿ya? Si tenemos más variables para comparar, hacemos barras agrupadas. Y si queremos comparar sobre el total y dividir por distintas variables, entonces serían barras apiladas. Bueno, entonces en este caso, este gráfico de barras es útil para hacer esas comparaciones. Acá tenemos un ejemplo. A ver, podemos hacer un ejercicio que dice lo siguiente. En el siguiente diagrama de barras se muestra la preferencia de solo una de las actividades de un grupo de jóvenes entre 16 y 24 años. Es decir, ¿qué prefiere hacer? Era la pregunta, ¿ya? ¿Qué prefiere hacer? ¿Cuál es su actividad preferida? Entonces, acá teníamos cuatro respuestas: académica, deportiva, redes sociales y música. Bueno, aquí hay que poner acento a música, ¿no? Pero hay un error aquí. Ok, entonces tenemos cuatro actividades acá, ¿ya? Las que prefieren actividades académicas, las que prefieren actividades de deporte, de redes sociales y de música. Pero además tenemos dos colores de... ¿Por qué? Porque estamos separando la respuesta de los hombres en las barras de color verde y la respuesta de las mujeres en las barras de color azul, ¿cierto? Este gráfico de barras se llama gráfico de barras agrupado, ¿sí? Perfecto. La pregunta dice, determine la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las premisas. Es decir, aquí estas son premisas que tenemos que ver si son verdad o falsedad. A ver, la primera dice, la cantidad de mujeres que realizan actividades académicas es igual que el número de varones que realiza la misma actividad. ¿Es verdad o es falso? Falso. ¿Verdad? 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 Ya. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? Para la primera, estamos hablando de la primera premisa, ¿verdad? La primera premisa dice, la cantidad de mujeres que realizan actividades académicas es igual que el número de varones que realizan la misma actividad. Hablando de actividades académicas, si ustedes se fijan, esta es la categoría, ¿no? Y si observamos, las barras son de la misma altura, ¿cierto? Por lo tanto, es verdad, ¿sí? Entonces anotaríamos verdad acá, ¿no? Correcto. Entonces, esto es verdad. Luego tenemos la segunda premisa. Dice la segunda premisa, a ver, la cantidad de varones que no prefiere actividades deportivas es mayor que la cantidad de mujeres que prefieren redes sociales o música. Falso. 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 Ya, a ver, hay, en esta parte tenemos que usar un poco de lectura comprensiva. Dice cantidad de varones que no prefiere actividades deportivas. Entonces, ¿quiénes son? Son los que prefieren otras actividades, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta eso. Ya, a ver, nos vamos en los hombres, a ver. Entonces, los que no prefieren actividades deportivas son, por ejemplo, los que prefieren actividades académicas. Académicas, ¿cuántos son? Mejor anotaré aquí al ladito, ¿no? A ver, ¿cuántos hombres prefieren actividades académicas? Son 40, ¿no? ¿Cuántos hombres prefieren actividades de redes sociales? Pero, sí, 40, casi, hombres, ¿no? La barra verde. En redes sociales, ¿cuántos son? Bueno, no sabemos exactamente, vamos a suponer 70 aproximadamente, ¿no? Y música, ¿cuántos hombres son aproximadamente? ¿Qué dice? 45. Ya podría ser 45 o 50, ya, no nos dice exactamente la línea, ¿no? Ya. ¿Y deporte cuántos serán en los hombres? 60. 60. 60. 60. 60, correcto. Entonces, fíjense, la altura de la barra es la frecuencia. Entonces, una vez más, la cantidad de varones que no prefiere actividades deportivas es mayor que la cantidad de mujeres que viven en redes sociales. Ya, en este caso, sí es verdad, aquí tal vez podríamos anotar, viendo la proporción de las barritas, miren, de 40 a 60, la mitad, volveremos a hacer esto. Entonces vamos a volver a colocar acá son 40 hombres, ¿no? Acá son 60, está claro, 60 hombres. Acá son más o menos 70, ya la mitad vamos a poner, ¿no?
Y acá 50 vamos a poner, parece más la mitad, ¿no? La mitad entre 40 y 60, ok. Entonces, los hombres que no prefieren actividades deportivas serían, a ver, si sumamos los que prefieren académicas, los que prefieren redes sociales y los que prefieren música. Si sumamos, ¿cuántos hombres son? Tenemos 110, 160, ¿no? 160. A ver, ahora nos vamos a concentrar en las mujeres. Nos vamos a concentrar en las mujeres. Entonces, las mujeres, ¿no? En este caso, ¿qué dice dice, la cantidad de varones que no prefieren actividades deportivas es mayor que la cantidad de mujeres que prefieren redes sociales o música. Redes sociales o música. A ver, actividades académicas. ¿Cuántas mujeres prefieren actividades académicas? 40, ¿verdad? 40. ¿Cuántas mujeres prefieren actividades deportivas? Mm, Según la 10. gráfica, 20. 20, ¿no? Ya. ¿Cuántas mujeres prefieren actividades de redes sociales? 80. 80. Ok, 80. Y actividades de música. 70. 70. Ya, vamos a suponer que está a la mitad, 70, correcto. Entonces, cuando dice mujeres que prefieren redes sociales o música, el término o en lógica es la unión. O es la unión. Dice que prefiera redes o música. Es la unión de ambos. La unión es la suma. Entonces voy a sumar. Los que prefieren redes sociales, mujeres, son 80 y las mujeres que prefieren música son 70. Entonces voy a sumar ambos, ¿ya? Redes sociales y música. Entonces, la suma va a ser 150, ¿ya? Aproximadamente. Por lo tanto, la pregunta ahora se puede responder. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Verdadero. Verdadero. Verdadero, Verdadero. ¿no? Verdadero, correcto. Los hombres que no prefieren actividades deportivas son más que las mujeres que prefieren actividades de redes sociales o música. Correcto. Y la última premisa es, dice, la cantidad de jóvenes de sexo masculino es la misma que las mujeres. En otras palabras, ¿cuántos hombres hay en total? ¿Cuántos hombres se han encuestado en total? ¿Y cuántos son y mujeres se han encuestado en total? A ver, vamos a volver a hacer los cálculos. Eh, que vamos a tomar en cuenta. Para los hombres, el total de hombres sería, a ver, son 40 más 60 más 70 más 50. Eso me da 220. 220 ya. Y si hacemos el total para las mujeres, calculamos el total de las frecuencias de las mujeres son 40 más 20 más 80 más 70, ¿correcto? Estamos sumando la frecuencia de las mujeres que prefieren cada actividad, ¿no? Entonces, la suma total, ¿cuánto es? 210. 210, correcto. Entonces, la respuesta, la tercera premisa, ¿es verdad o es falso? Es falso. Falso. Correcto. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer para evaluar, es para interpretar este tipo de diagramas, ¿está bien? Por lo tanto, aquí tenemos 5 opciones. A ver, dice, una opción es falso, verdadero, falso, en ese orden, ¿ya? Otra opción es verdadero, verdadero, falso. Verdadero, falso, falso. Ok. ¿Cuál opción marcarían ustedes? Digamos que esta es una pregunta de nuestra Olimpiada. ¿Qué opción marcaría? La B. La B, correcto. Entonces, esa es la que van a marcar. ¿Está bien? Esa es la que marcaríamos porque es correcto. La primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es falsa. Esa es la respuesta correcta. Entonces, evaluando ese gráfico, podemos responder a esa pregunta. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna, alguna pregunta al respecto? ¿Está claro?
Muy bien. Entonces, a ver, veamos un ejemplo más al respecto. ¿Ya? Mañana vamos a hacer más ejemplos, pero ahora un ejemplito más. A ver, en este caso, dice, el siguiente gráfico muestra las preferencias entre tres cursos, ¿ya? O sea, ¿qué cursos son? Son cursos extensivos. Razonamiento matemático, física y razonamiento verbal. Por tres paralelos o aulas, ¿ya? De un colegio. Vamos a suponer que hay tres aulas. El paralelo uno, el paralelo 2 y el paralelo 3. Acá tenemos las barras. Miren, son tres. Las de color azul representan los que prefieren razonamiento matemático, ¿no? Las de color verde son los que prefieren las actividades de física y, perdón, el curso de física, y las barras de color naranja las que prefieren el curso de razonamiento verbal, ¿no? Ok, o sea, del lenguaje, digamos. Entonces, acá pueden ver, aquí sí ya nos están dando las frecuencias, ¿no? La altura de cada barrita es la frecuencia, ¿verdad? La cantidad de alumnos, ¿no? Ok. A ver, dice, indique cuál de las opciones es la correcta o verdadera. A ver, ¿cuál será la correcta o verdadera? Dice, la primera, en total 120 alumnos prefieren el curso de razonamiento matemático. En total 120 alumnos prefieren razonamiento matemático. ¿Es verdad o es falso? Falso. Es Falso. 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 Falso, correcto, ¿por qué? Han sumado, ¿no? Tenemos 40 más 20 más 40. ¿Cuánto suma? 100. 100. Correcto. Por lo tanto, no es 120, ¿no? Por lo tanto, esto es falso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la B. Hay 30 alumnos más en el aula 3 que en el aula uno. Hay 30 alumnos más en el aula 3 que en el aula uno. A ver, ¿cuántos alumnos tenemos en el aula uno? 80. 80, correcto. Miren, el aula uno tiene 80 alumnos. ¿Por qué? Porque el aula uno es todo este grupo, ¿ya? Este es un gráfico de barras agrupadas, ¿verdad? Pero todos estos son del aula uno, solamente que tienen distintas preferencias. Los que prefieren razonamiento matemático, prefieren física, prefieren razonamiento verbal. Entonces, si sumamos la cantidad de estudiantes, son 40 más 10 más 30, suponiendo que solo prefieren uno, ¿ya? O sea, no puede haber doble preferencia o triple, sino tienen que decir solamente una de esas tres opciones. Entonces, suponiendo que solo tiene una preferencia, entonces aquí tendríamos 80, ¿cierto? Serían 80 estudiantes en total en el aula uno, ¿verdad? Y en el aula 3, ¿cuántos estudiantes hay? 100. 100. 100. Correcto. En el aula 3 tenemos 100 estudiantes, ¿verdad? En total. Eso es. Entonces, la pregunta decía, ¿hay 30 alumnos más en el aula 3 que en el aula uno? ¿Es verdad? Es falso. Es Falso. falso. Falso, Falso. ¿verdad? En realidad hay 20 alumnos más, ¿no? Porque si calculan la diferencia, es 100. En el aula 3 hay 100 alumnos y en el aula uno hay 80. Hay 20 alumnos más en el aula 3, no son 30 más, ¿no? Entonces ya, el primero era falso, ¿verdad? El segundo sería verdadero, pero falso también, falso. Ya, a ver, la tercera dice, la frecuencia de alumnos que prefieren física en el aula uno es el mismo que en el aula 2. Sí, verdadero. 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 Correcto, ¿no? Es así como tienen que interpretar un diagrama de barras, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, miren, si vemos el aula uno, los que prefieren física son 10. Y si vemos el aula 2, también. Por lo tanto, es verdadero. Correcto. Entonces, es verdad, ¿no? Y en este caso era falso. Y acá era falso. No sé por qué se está borrando. Ok. Y la última, por si acaso, podemos ver la última, por si acaso dice, los alumnos que prefieren razonamiento verbal en el aula uno son el doble de los que prefieren razonamiento verbal en el aula 3. Los alumnos, ok, los alumnos que prefieren razonamiento verbal en el aula uno son el doble
de los que prefieren razonamiento verbal en el aula 3. ¿Qué decimos ahí? Falso. 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 Falso, ¿no? Correcto. ¿Por qué es falso? Porque el 30% no es mayor o el doble que el 40%. Claro, aquí son 30 alumnos, ¿no? El doble sería ¿cuánto? Perdón, 60. 60, ¿no? Bueno, perdón, en este caso la 60. mitad de 30 sería 15. Aquí tendría que haber 15 para que en el aula uno sea el doble. Entonces, claro, acá no hay esa relación, ¿no? No es el doble 30 de 40 ni 40 de 30. Por lo tanto, entonces es falso. Entonces, hay solo una premisa verdadera, ¿no? En este caso, a ver, nuevamente repasando. La primera era falso, ¿verdad? La primera no es verdad, es falso. La segunda también es falso, ¿no? La tercera era la verdadera, ¿no? Entonces acá solamente tenían que anotar, ¿no? Si eso es falso o si eso es verdad, ¿no? Entonces, y la última era falso. Entonces, ustedes analizan el gráfico y responden a las premisas o a las preguntas que les hagan, ¿ya? Este es el primer gráfico estadístico, entonces solo vamos a ver 4 gráficos. Entonces, un gráfico de barras ideal para comparar variables cualitativas. Muy bien. Vamos a ver ahora otro gráfico que es muy común también, que es el gráfico de pastel o la famosa torta, ¿no? El gráfico de pastel, en lugar de barras rectangulares, utiliza círculos, circunferencias, ¿verdad? Acá es como una torta, ¿no? Un pastel, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿de qué se trata? Miren, el círculo representa el total de los datos y esto se va a cortar en secciones. Cada sector de este círculo representa una categoría. Por ejemplo, imaginen que esta es la pregunta, ¿qué deporte prefiere? ¿No? Fútbol, natación, gimnasia, tenis o la pista de atletismo. Entonces acá cada sector se pinta de un color porque corresponde a distintas respuestas, ¿no? Distintas categorías, ¿sí? Entonces, todo el círculo representa el 100% de los datos y cada sector, cada rebanada del pastel representa un porcentaje, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 12%, 11%, 27%. ¿Cómo interpreto? Entonces, los sectores que son más grandes, obviamente, ¿por qué son más grandes? Porque tienen mayor porcentaje de casos, de datos, ¿ya? Y los sectores que son más pequeñitos son los que tienen menos frecuencia, ¿sí? Entonces, simplemente es eso, es una relación de cada sector en relación a su frecuencia, ¿ya? Ok, entonces vamos a, por ejemplo, ver este gráfico de donde ustedes pueden ver, acá tenemos una tabla de frecuencias de las unidades de un hospital, ¿no? Las unidades de un hospital y la frecuencia de pacientes que se atiende en cada unidad, ¿no? Y también tenemos la frecuencia relativa porcentual, o sea que qué porcentaje se atiende en cuidados cardíacos, qué porcentaje se atiende en emergencia, qué porcentaje en cuidados intensivos, en maternidad y en cirugía, ¿verdad? Esos porcentajes, si ustedes los suman, suma 100%, ¿correcto? Sí, Muy bien. Entonces, como pueden ver, el sector más grande en este pastel es cirugía. ¿Por qué? Porque tiene la mayor frecuencia, ¿verdad? Ocupa el 52% del pastel, ¿no? 53% redondeando. Y la tajada, el sector más pequeñito es cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tiene la menor frecuencia, ¿verdad? Que en porcentaje representa 3,86%. Redondeando sería el 4%, ¿no? Entonces uno evalúa en este pastel, cada sector es proporcional a la frecuencia. Si la categoría tiene una frecuencia
alta, entonces su sector va a ser grande, ¿no? Y si su frecuencia es pequeña, o una frecuencia baja, su sector va a ser más pequeño, ¿no? Más estrecho. Bueno, entonces, hacer gráficos de pastel es simplemente utilizar la relación porcentual de cada categoría de la variable. A ver, veamos un ejercicio. Por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. En una determinada región se ha hecho un estudio sobre los accidentes mortales producidos en el trabajo, según el sector de actividad. En el siguiente gráfico de pastel se muestran dichos resultados. Acá pueden ver, este gráfico de pastel representa, ¿no? Cuatro categorías, ¿ya? ¿En qué sector, dice, se han producido accidentes, ¿no? Eh, Tenemos que el pastel más grande corresponde al sector de la construcción, ¿cierto? Con 50, el sector más grande es para construcción, con 50%. Luego el 20% para el sector de los servicios, el 6% para el sector agrario y el 24% para la industria. Entonces diríamos que ¿en qué sector ocurren más accidentes mortales? Sería en el sector de la construcción, ¿no? ¿Y en qué sector ocurren menos accidentes en relación a los otros? En el sector agrario, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a la pregunta. Si se conoce que se registraron 250 accidentes en total, ¿cuántos accidentes se produjeron en el sector de la industria? Tal vez acá no es tan fácil de interpretar directamente, ¿no? Porque el pastel está con las frecuencias porcentuales, ¿verdad? Tomen en cuenta eso, ¿sí? Acá están las frecuencias porcentuales. A ver, ¿qué porcentaje en la construcción tenemos? 50%, servicios 20%, agrario 6% y la industria 24%. Se conoce que se registraron 250 accidentes en total. Eso es el número de datos. En total hay 250 accidentes, ¿no? Mejor, para responder esta pregunta, vamos a hacer su tabla de frecuencias, ¿ya? A ver, ¿cómo haríamos esto? La tabla sería algo así, miren, ¿en qué sector se produce el accidente? Agrario, construcción, industria, servicios, ¿ya? ¿Qué porcentaje es en el sector agrario? 6%. Esa es la frecuencia porcentual, relativa porcentual, ¿cierto? ¿Qué porcentaje en la construcción? 50%. ¿Qué porcentaje en la industria? 24%. ¿Qué porcentaje en los servicios? 20%, ¿verdad? Ahí tenemos las frecuencias relativas. Si ustedes suman, todo tiene que sumar el 100%, ¿verdad? Esto en datos relativos, o sea, sin porcentajes, ¿cuánto sería? Sería, ¿cómo, a ver, ¿cómo convierten un porcentaje en una frecuencia relativa simple? ¿Cómo haríamos eso? En este Dividir. caso, dividimos entre 100, ¿verdad? ¿Cómo convertimos una frecuencia relativa en porcentaje? Multiplicamos la frecuencia relativa por 100. Y si tenemos el porcentaje, ¿cómo lo expresamos en frecuencia relativa? Por ejemplo, si ustedes dividen 6 entre 100, ¿cuánto es eso? 0,06. Correcto. Eso es la frecuencia relativa. Si ustedes dividen 50% entre 100, eso es 0,5, ¿no? O 0,50. Por lo tanto, esa es la frecuencia relativa. Entonces, ok, nosotros estamos tomando en cuenta, estamos tratando de interpretar esos datos de esa manera, ¿no? Vamos a considerarlo así, ¿ya? Ok. Ok, entonces vamos a volver. Ya. Entonces, miren, tenemos que en total son 250 accidentes, ¿no? Ese es el número de datos, ¿no? Ya. Entonces, vamos a aplicar una regla de tres, ¿ya? Vamos a hacer una regla de tres. Miren, estos 250 accidentes representa la unidad, el 100%, ¿no? Recuerden que la frecuencia relativa suma uno porque es todo, ¿no? Toda la muestra es el 100%. Nosotros queremos, la pregunta dice,
¿Cuántos accidentes se produjeron en el sector de la industria? ¿Cuántos accidentes son del sector industrial? En el sector industrial, ¿qué porcentaje representa? Representa el El 24%. 24%. 24%. Miren, entonces, tal vez inclusive podría haberlo hecho de forma sin necesidad de la tabla, solamente haciendo esta relación. Miren, si solamente tomamos en cuenta que en el sector en el 100% del pastel, eso corresponde a toda la muestra, que son los 250 casos, ¿verdad? Y ahora, en el sector de la industria, tenemos 24%. Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Eso es una frecuencia que no conocemos, ¿verdad? Una frecuencia que no conocemos. Por lo tanto, aplicando la regla de tres, ¿no? Aplicando la regla de tres, ¿cómo se despeja? La frecuencia de casos del sector de la industria, ¿verdad? Del sector de la industria sería igual a ¿qué? ¿Cómo calcularíamos eso? HI por N. Ya, a ver, de nuevo, Sí, por ejemplo. en la regla de tres, ¿cómo haríamos? Eh, 24 por ya, 250 dividido entre por 100. Sobre 100. sobre 100, correcto. Eso es lo que haríamos. Entonces, tal vez no es necesario la tabla de frecuencias, solamente tengo que multiplicar, ¿verdad? Aplicando la regla en cruz, ¿no? Entonces, despejar la frecuencia de casos del sector de la industria. A ver, en porcentaje representa el 100% del pastel, los 200, son equivalentes a los 250 accidentes, ¿verdad? El total. Y 24% de la industria tiene una frecuencia que no sabemos. Despejamos aplicando la regla de tres y tenemos entonces el resultado. ¿Cuántos casos son? 60. 60. 60, 60 casos. Entonces, en el sector de la industria tenemos 60 accidentes, ¿ya? Eso es lo que estamos deduciendo. Mire, entonces, simplemente estoy aplicando una lógica, ¿no? Lo que nos ha dicho el concepto, ¿verdad? Toda la circunferencia representa toda la muestra, ¿no? Y entonces, un porcentaje representa una parte. Entonces, si todos los datos son 250 casos, eso es el 100% del círculo. El 24%, que es este sectorcito, representa una frecuencia, ¿no? Que no sabemos. Por lo tanto, despejamos. Entonces, multiplicamos 24 por 250 y dividimos entre 100. Y eso nos da igual a 60. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Y marcamos, ¿sí? Si esta fuera una pregunta de nuestra Olimpiada, entonces ustedes tendrían que razonar de esa manera. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Vean cómo es interesante hacer gráficos para presentar los datos, ¿no? Visualmente, en lugar de las tablas de frecuencia, vemos esos gráficos y evaluamos, analizamos, ¿no? Comparamos, así como el gráfico de barras en el pastel, representamos mediante sectores, ¿no? En lugar de las barras, pero la interpretación es parecida, ¿no? Bueno, esa sería entonces una pregunta que se respondería analizando esa relación que tiene el pastel con la proporción respecto a la frecuencia de los datos. Muy bien. Luego, a ver, vamos a ver acá. A ver, un ejercicio más de este tipo. Señale qué proposiciones son correctas. Aquí tenemos dos gráficos de pastel. Miren, dice cuántos habitantes por zona, pero habitantes por zona. En el área urbana 40%, en el área rural 35% y en el área semiurbana 25%. Imaginaremos que es de no sé, digamos, de un municipio, ¿no? No es, podría ser, digamos, del municipio de La Paz o de cualquier otro municipio. Y aquí tenemos distribución de la riqueza por zona. Tenemos que el 50% de la riqueza está en el área urbana, 20% está en el área rural y 30% en el área semiurbana.
o la periferia. Entonces, a ver, dice, ¿cuáles son las proposiciones correctas o verdaderas? A ver, eh, primera, la zona semiurbana tiene una mayor proporción de riqueza que de habitantes. La primera, en este caso, la primera sentencia, ¿es verdad o es falso? ¿Verdad? Falso. ¿Verdad? Ya, la zona semiurbana tiene mayor proporción de riqueza que de habitantes. A ver, la zona semiurbana, ¿qué porcentaje de habitantes tiene? 25%. 25%. ¿Y 25%. qué porcentaje de riqueza hay ahí? 30%. 30%. 30%. La zona semiurbana tiene mayor proporción de riqueza que de habitantes. Es verdad, ¿no? El porcentaje de riqueza es mayor, 30%, que el porcentaje de habitantes en la zona semiurbana, correcto. Entonces, por lo tanto, es verdad. Eso es cierto. Entonces, anotaríamos verdadero, ¿ya? Vamos a anotar entonces una V, ¿sí? Verdadero. A ver, la 2. La zona rural concentra el 35% de la riqueza total. Falso. Falso. Falso, correcto. La zona rural. eh, Hablando de riqueza, ¿no? ¿Qué porcentaje concentra la zona rural? 20%. 20%. 20%. 20%, correcto. Por lo tanto, esta segunda afirmación es falsa, ¿no? Esta segunda afirmación es falsa. Correcto, te anoto falso. Ya. Y luego tenemos la tercera. Los habitantes de la zona rural y semiurbana juntos acumulan la misma riqueza que los habitantes de la zona urbana. Verdadero. ¿Verdad? Verdadero. Ok, sí, sí, hablando solamente de riqueza, ¿no? Está bien, tienen razón. En este caso, si nosotros sumamos la zona rural y la zona semiurbana, ¿no? Los dos juntos tienen 50% de la riqueza y es igual a la zona urbana, ¿no? Entonces es verdadero. Por lo tanto, tenemos entonces la relación, las correctas son la proporción uno y la proporción, proposición 3i. Entonces, ¿qué opción marcamos? La A. La A, correcto, ¿verdad? Una consulta. Sí. Dice los habitantes de la zona rural y semiurbana, no dice la riqueza. Ah, ya, ya, ya. Los habitantes de la zona rural y semiurbana juntos acumulan. Sí, en este caso, podría dar lugar a una confusión, ¿no? Sí, podría dar lugar a una confusión, pero si analizamos un poco la pregunta, sí, habla de los habitantes, pero habla de la riqueza de esos habitantes. Dice, los habitantes de la zona rural y semiurbana juntos acumulan la misma riqueza que los habitantes de la zona urbana. Se refiere a la riqueza. Entonces, no se refiere a la cantidad de habitantes, sino a la riqueza que tienen. Entonces, esos habitantes, ¿ya? Entonces, sí, podría darse lugar a confusión, pero en este caso nos está hablando de la riqueza que tienen esos habitantes de esas zonas. ¿Está bien? Entonces, la respuesta correcta sería la opción A, ¿cierto? Muy bien. Bueno, miren, ya son dos gráficos. Hemos visto el gráfico de, el gráfico de barras y ahora estamos viendo el gráfico de pastel, ¿no? Y estamos analizándolo de esa manera. Muy bien. Ahora veamos otro gráfico, el tercer gráfico, ¿está bien?
El tercer gráfico se llama histograma. Miren, los dos gráficos anteriores son para variables cualitativas como los accidentes, como las unidades de un hospital, ¿no? Y el histograma se llama así, ¿ya? Histograma es un gráfico para variables cuantitativas, variables numéricas, ¿ya? Que están agrupados en intervalos. Es decir, un histograma es para variables cuantitativas que se agrupan en intervalos. Y es parecido al diagrama de barras, solamente que no hay espacios entre esas barras. Miren, acá tenemos, este es un gráfico de un histograma, ¿ya? Es el tiempo de las llamadas. ¿Qué tal si hacemos una tabla de frecuencias con intervalos aplicando la regla de Sturges para agrupar qué tiempo hablan las personas, digamos, qué tiempo duran las llamadas que tienen en sus celulares? Podríamos hablar en segundos, digamos, de 0 a 10 segundos, de 10 a 20, de 20 a 30, ¿verdad? O sea, son intervalos, ¿ya? Uno pegado al lado del otro, ¿ya? Y la altura de las barras es la frecuencia, ¿no? Eso es lo que te está mostrando el histograma, ¿ya? La variable que está en el eje horizontal es una variable cuantitativa, en este caso es el tiempo. Y en el eje vertical está la frecuencia. La frecuencia puede ser frecuencia absoluta o puede ser frecuencia relativa, ¿ya? Entonces uno puede observar cómo se agrupan los datos. Por ejemplo, acá, ¿cómo interpretaría? Yo diría que la mayoría de las personas de los datos tienen un tiempo entre 20 y 40 segundos, digamos. Ese sería, pocos casos están entre 0 y 10 segundos, dos casos solamente, ¿no? Entre 0 y 10 segundos. Ok, entonces un histograma tiene esas características, ¿está bien? Muy bien. Es como un diagrama de barras, pero recuerden, no es para variables cualitativas, es para variables cuantitativas, variables numéricas y con intervalos. A ver, veamos este otro ejemplo. Miren acá, estas son las edades de un grupo de estudiantes. Pueden ser, bueno, personas, ¿no? Acá tenemos intervalos. Esta es una tabla de frecuencias, ¿cierto? De 16 a 19, de 19 a menos de 22, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un histograma? A partir de esta tabla se dibuja el histograma que ustedes ven acá. Miren, de 16 a 19 años, la altura es 195, ¿sí? 195. Esa es la frecuencia, miren. De 19 años a 22 años son 139. Esa es la altura de la barra. Pegadita. De 22 a 25 años son, bueno, a menos, hasta 24,9 años, ¿verdad? Son 45 casos. De 25 a menos de 28 años, en este intervalo, es un solo caso. Por eso esta barra es bien delgadita, ¿no? Bien bajita. De 28 a 31 años son dos casos. Y de 31 a 34 años, cero casos. Y finalmente de 34 a 37 son dos casos. Ustedes entonces, ¿cómo se interpreta? Son las edades de personas agrupadas en intervalos. ¿Dónde hay más edades? ¿Dónde hay más frecuencia? Es de 16 a 19 años, ¿verdad? Ahí es la mayor frecuencia, ¿no? Y donde hay menos casos es de 31 a 34 años, hay cero casos, ¿no? O de 25 a 28, miren, son pocos casos en estas edades. La mayoría de los casos están en edades de 16, 19, 22 hasta 25 años, ¿no? Eso es lo que representa un histograma, ¿ya? Un histograma es un gráfico más técnico. Se obtiene a partir de los intervalos, ¿está bien? Entonces, aquí, estos intervalos que ustedes ven, estos límites son los límites de estos intervalos, ¿verdad? Así es como se interpreta un histograma. ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces se parece al diagrama de barras, pero la variable es numérica. La edad, por ejemplo, es cuantitativa, ¿no? Ya, veamos un ejercicio. A ver, ¿cómo podríamos entender este ejercicio? Dice acá lo siguiente. El siguiente histograma muestra la información de las edades de un grupo de personas.
acá ustedes tienen las edades, ¿no? El histograma de las edades de un grupo de personas. De acuerdo al gráfico, ¿cuántas personas son menores de 16 años? Eh, bueno, se puede resolver tal vez viendo simplemente el gráfico si lo entendemos, o si no, podemos hacernos una tabla de frecuencias. A ver, ¿cómo podríamos interpretar? A ver, ¿cuántos intervalos tenemos en este gráfico? 5. Ya, 5 límites tenemos, pero ¿cuántos intervalos serían? 4 intervalos. 4. Está bien. Miren acá en el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos, miren, ¿cuántos intervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces acá también, miren, tenemos un intervalo que sería de 10 a 13, un intervalo, de 13 a 16, otro intervalo, de 16 a 19, otro intervalo, de 19 a 22, otro intervalo. Entonces son 4 intervalos, correcto. ¿Qué frecuencia tiene el primer intervalo? ¿Qué frecuencia tiene el primer intervalo? De 10 a 13 años, ¿cuántos casos son? 8. 8, correcto. De 13 a 16, 16. 16, correcto. De 16 a 19 años, 12. 12. Y de 19 a 22 años. Ahí está más o menos, ¿no? Pero vamos a suponer que es, como son números enteros, ¿cuánto creen que sería? 9. 9, correcto. Ya. Entonces, esas son las frecuencias de esos intervalos. ¿Está bien? De esa forma podríamos interpretar. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántas personas son menores de 16 años? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántas personas serían menores de 16 años? 24. 24. Menores de 16. ¿24? Correcto, 24, ¿no? ¿Por qué? Tal vez lo podemos ver mejor en este gráfico. A ver, vean el gráfico siguiente. Acá podríamos completar nuestra tabla. Miren, del ejemplo que hemos hecho, podríamos completar nuestra tabla. A ver, si vemos acá, ¿cuántos casos hay? Eh, ok, ¿cuántos casos hay a ver, ¿cuántos intervalos hay? Hemos dicho 4 intervalos, ¿verdad? Entonces tenemos, miren, ¿qué intervalos son? De 10 a menos de 13, de 13 a menos de 16, de 16 a menos de 19 y de 19 a menos hasta 22. Bueno, el último se cierra, ¿no? Ahí están los intervalos, ¿no? De 10 a 13, de 13 a 16, 16 a 19, 19 a 22. Las frecuencias, como me han dicho, entonces lo anotaremos. En el primero serían ¿cuánto hemos dicho? 8, ¿correcto? 8 en el siguiente, 16. 16 en el siguiente, 12 en el siguiente, 9. 9, correcto. Entonces, ya tenemos ahí, miren, ya tenemos la tabla, podríamos completar el total, sería, si sumamos, a ver si me ayuda, 45. 45, correcto. Ahora, la frecuencia acumulada, a ver, ¿cuántos casos acumulamos? Primero, 8. 8, luego, 24. sumamos, ¿verdad? 8 más 16, 4. 4. Luego sumamos 24 más 12 y 36 más 9. 45. Correcto, que es el total. Y ya no, recuerden que la frecuencia acumulada no se totaliza, no se suma porque no tiene sentido.
Ahora, ¿cómo se interpreta? A ver, entonces miren, ¿cuántos estudiantes tienen menos de 16 años? Menos de 16 años. 24. Eso, ¿verdad? Este número es el acumulado. Son los que tienen de 10 a menos de 13 y de 13 a menos de 16. Por lo tanto, son 24 estudiantes, ¿no? Los que tienen menos de 16 años. Esa sería la forma de plantearlo, ¿sí? Podían haberse hecho esta tablita o no. Eso ya depende de ustedes, ¿no? Pero para interpretar, para entender, lo estoy elaborando, ¿ya? Entonces, uno entiende que es así. Por lo tanto, es cierto, eran 16 y 8. 16 más 8 son los que tienen menos de 16 años. Son 24. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción C. Entonces, yo marcaría la opción C. Si esta fuera una pregunta de nuestra Olimpiada, haría mi análisis y anotaría la opción que en este caso es la correcta, que es la C, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces, ese es el gráfico del histograma, ¿sí? Esa es la idea. A ver, un último ejercicio del histograma. Dice, a partir del histograma que se está viendo, determine la secuencia correcta del valor de verdad o de falsedad de las premisas. A ver, la primera premisa dice, el total de datos es 150. La segunda dice, la cantidad de datos menores que 40 es 90. La tercera premisa dice, la frecuencia absoluta 1 más la frecuencia de la fila 2 es igual al doble de la frecuencia de la fila 4. A ver, les voy a dar 5 minutitos para que ustedes lo analicen y me digan las respuestas de cada premisa. Ya, a ver, 5 minutitos para que analicemos. A ver, vamos respondiendo. La primera premisa, ¿es verdad o falso? Es Falso. verdadero. ¿Verdad? Falso. Falso. ¿Verdad? Ya, vamos a hacerlo. A ver, me dicen falso, algunos verdad. Si sumamos las frecuencias, bueno, es mejor si se hace en la tabla, ¿verdad? Recuerden que aquí, ¿cuántos intervalos hay? Igual que el anterior, son un intervalo, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, la frecuencia de cada intervalo son, acá tenemos 40, acá tenemos 60, acá tenemos 40 y acá tenemos 50, ¿verdad? Si sumamos, ¿cuánto suma todo? 190. 190, ¿ok? Por lo tanto, esto sería falso, ¿no? Falso, correcto, ya. Porque no es 150, el total de datos es 190. Tal vez acá para ver mejor, podemos, ya. Entonces, la 2, ¿qué dicen? La cantidad de datos menores que 40 es 90. Falso. 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 Cantidad de datos menores que 40, o sea, ¿cuántos casos están por debajo de 40? Acá tenemos 40 más 60 más 40. Son 140. Es falso también, ¿no? Esta también sería falsa. Y la tercera dice que la frecuencia 1 más la frecuencia 2 es el doble de la frecuencia de la cuarta fila. Verdadero. 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 Ya, a ver, en este caso la frecuencia 1 es 40, la frecuencia 2 es 60, sería 40 más 60 es 100, la frecuencia 4 es 50, 100 es el doble de 50, es verdad, correcto, entonces en el caso, el tercero sería verdadero, ¿no? Entonces, tenemos el primero falso, el segundo falso también y el tercero verdadero. Entonces, ¿qué opción marcaría? El D, ¿no? Correcto. Esta sería la opción correcta. Pero entiendo, aquí puede ser un poquito más confuso. Si esta fuera una pregunta de nuestra Olimpiada, yo les aconsejaría que elaboren la tabla de frecuencias con intervalos.
¿Cómo? Digamos, ¿cómo haríamos eso? Entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Como son 4 intervalos, miren, tendríamos 10, de 10 a 20, ¿no? De 20 a menos de 30, ¿no? De 30 a menos de 40 y de 40 hasta 50. Lo mismo, ¿no? Haríamos el mismo caso del conteo anterior. Entonces diríamos en el primer intervalo, perdón, en el primer intervalo de 10 a 20 son 40, o sea, ya notaría ahí 40. En el segundo intervalo sería eh, 60, 40 y 50, ¿no? Entonces sería 40, 60, 40 y 50, ¿no? Esas son las frecuencias. El total es la suma. Entonces sería 190, correcto. Ese es el total. Y las acumuladas sería, siempre comenzamos con la primera frecuencia, acumulamos, a ver, ¿cuántos casos están por debajo de 20? Son 40. Por debajo de 30 son Bien. 100. Por debajo de 40 son 140. 140. 40 y por debajo de 50 o hasta 50 son 190, correcto. Ahora sí tiene sentido, miren, entonces ahora sí tiene sentido, o sea, tal vez me ubico mejor acá. Entonces, como ya tengo mi tabla de frecuencias, yo digo, a ver, el total de datos 150, falso, el total de datos es 190. La cantidad de datos menores que 40 es 90, falso. La cantidad de datos menores de 40 es 140. Y la frecuencia 1 más la frecuencia 2 es el doble de la frecuencia 4, ¿verdad? La frecuencia 1 más la frecuencia 2 sería, la suma de estas dos frecuencias sería 100, ¿no? Entonces, la frecuencia 4 es 50, ¿no? Entonces, correcto, entonces esa es la frecuencia 4, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es el doble, 100 es el doble de 50, por lo tanto, es verdad, ¿no? Correcto. Entonces, esa era la forma de plantear. Entonces, si este tipo de preguntas estuvieran en nuestra Olimpiada, mejor elaboren la tabla, ¿sí? Elaboren la tabla. Muy bien. Eso se llama histograma. Pueden ver más ejemplos en nuestro resumen, ¿no? En Classroom, ¿sí? Ahí está el tema y también están algunos ejercicios resueltos. Ya, y vamos a terminar con el último gráfico. Son 4. Hemos visto, a ver si recordamos, primero el gráfico de las barras, ¿no? Para variables cualitativas. Luego hemos visto el gráfico de pastel, también para variables cualitativas. Y acabamos de ver el gráfico de histogramas, ¿no? También, en este caso, para variables cuantitativas, agrupadas en intervalos. Vamos a terminar esto con el último gráfico que se llama gráfico de líneas. ¿Está bien? Ustedes ven acá, estas son una gráfica de las ventas semanales, ¿ya? De un negocio. Una gráfica de líneas se forma uniendo mediante líneas los datos en el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí cada semana yo puedo anotar, ¿qué tal si tengo una tiendita o tengo un negocio, digamos que vendo por internet? Yo tendría un registro, yo debería tener un registro. Cada semana debería anotar cuántas ventas he realizado. ¿Por qué es útil? Porque esas ventas yo las voy a ubicar en el eje, ¿sí? Aquí en el eje vertical, y luego voy a unir por líneas. Entonces, esto me va a mostrar cómo está comportándose las ventas en el tiempo, por ejemplo, ¿ya? Esto es útil para identificar tendencias o patrones de las variables cuantitativas. Las ventas son variables cuantitativas, ¿no? Pero estamos reflejando en el tiempo. Puede ser por mes, por semana, por día, ¿sí? Entonces, ese gráfico de líneas tiene esa lógica, ¿ya? Entonces, uno tiene que ver, evaluar cómo es el comportamiento en el tiempo. En el eje horizontal está el tiempo, ¿ya? Puede ser año, semana, mes, y en el eje vertical está la variable, que en este caso son las ventas. A ver, vamos a tomar en cuenta este ejemplo, que es un gráfico de la cantidad de población que ha sido censada en
nuestro país, ¿ya? En Bolivia, en nuestro país, se han hecho 12 censos. El último censo ha sido hace 2 años, ¿verdad? El 2024. Entonces, se han hecho 12 censos. El primer censo ha sido en 1831, el segundo en 1835, el siguiente en 1845, en 1854, hasta el año 2012, que era el onceavo. Y el 2022, perdón, 2024 se hizo el doceavo. Miren que en nuestro país, desde la creación de nuestro país se han hecho simplemente 12 censos, ¿no? Ya son, hablando de 1800, ¿verdad? 1900, 2000, son más de 200 años, por lo tanto, en este caso, no son muchos censos que se han hecho en el país, ¿no? Deberíamos tener, según criterios estadísticos, un censo cada 10 años. Entonces, deberíamos ya estar con 20 censos por lo menos, ¿no? Ok. ¿Qué es esto? Es un gráfico de líneas que está mostrando qué población se ha censado en esos años. ¿Está bien? ¿Qué tendencia pueden ver ustedes hasta el año 2012? Ahí pueden ver, por ejemplo, que hay una tendencia creciente, ¿no? Que a partir del año 1950, miren, ha habido un ascenso en la población, ¿no? Digamos, el crecimiento poblacional. En el año 2024, la población no ha crecido tanto como se esperaba. Ha crecido 11 millones, ¿no? Se esperaba un poco más, ¿sí? Pero hay un crecimiento, ¿no? Entonces, hay una tendencia, ¿no? Aunque esa tendencia se está, digamos que ya no es tan marcada porque la tasa de nacimientos ya está reducida, la tasa de fertilidad está reduciéndose, ¿no? Entonces, sin embargo, ese es un gráfico de líneas, ¿ya? Aquí tenemos los años en el tiempo y la cantidad de población que había cada año, ¿no? En esas fechas. Muy bien. Hagamos un ejercicio. Tenemos aquí un gráfico de líneas que representa, digamos, en este caso, la utilidad anual de 3 tiendas, ¿sí? En el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022, ¿ok? Entonces, la línea de color verde representa las ventas que han tenido, las utilidades de la tienda A, la línea de color azul de las utilidades de la tienda B y la línea de color amarillo, las utilidades de la tienda C. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? A la pregunta, dice, ¿qué tienda tuvo la mayor utilidad en los 2 últimos años? La tienda ¿Tienda? B. ¿La tienda ¿Tienda B? C? ¿La tienda B o las tiendas A y B? La tienda B. La Tienda B, correcto. En los 2 últimos años significa en el año 2021 y en el año 2022. ¿Qué tienda tuvo la mayor utilidad en los 2 últimos años? Tenemos que aquí la que tiene mayor en el año 2021 con 40.000 millones de bolivianos, la tienda B, y en el año 2022 con 20 millones de bolivianos, la tienda B también. Por lo tanto, la respuesta es la opción B, ¿no? Sería la tienda B ha tenido la mayor utilidad en los 2 últimos años. Correcto. Entonces, uno puede entender de esa forma los gráficos de líneas. Recuerden que es para representar cómo se comportan los datos de una variable cuantitativa, que en este caso son las ventas, en el tiempo, ¿no? Puede ser en los años, en los meses, en los días, ¿no? Eso se llama gráfico de líneas temporales, ¿ya? Perfecto. Mañana vamos a hacer más ejercicios sobre estos 4 gráficos, ¿está bien? Por ahora vamos a quedar acá. Y con esto entonces hemos cubierto nuestro tema 3. Nos faltaría solamente un tema para terminar el contenido de nuestra olimpiada. Tal vez tienen alguna consulta.